nuestro blog Sí Se Puede 9. Nuestro invitado hoy es una persona que vino como muchos de nosotros. Sus padres emigraron a los Estados Unidos de Michoacán, México, para poder darle a sus hijos un mejor futuro. Moviéndose de cosecha a cosecha, trabajando para poder lograr un sueño. Allí en los campos, él un día soñó que quería ser un astronauta. Con mucho esfuerzo y sacrificio, así pasó. Lo logró. Llegó a su sueño llegando a las estrellas. Con tanto que ha logrado, a él nunca se le ha olvidado de dónde vino y de su comunidad. Él nos va a decir cómo llegó a donde está, qué pasos tomó y lo que él recomienda a una persona con un sueño similar de él para que hagan. Hay que comenzar con la entrevista con José Hernández, el astronauta mexicano. El consejo que yo, más grande que le doy yo a los papás, hay que empoderar a sus hijos a creer que todo es posible en la vida. Bueno, el comienzo viene desde Michoacán, La Piedad, Michoacán, y para ser más específico, un ranchito que se llama Ticuitaco, Michoacán. De allí son mi papá y mi mamá. Y mi papá se venía a Estados Unidos a las cosechas desde que tenía los 15 años. Se vino sin documentos las primeras 2-3 veces, luego pudo arreglar. Luego a los 19 años se casa con mi mamá, se trae a mi mamá en las jornadas, 9 meses acá en Estados Unidos, 3 meses en Michoacán. En cuanto pasan los años, obviamente vienen los niños, somos 4 y dependiendo qué parte del año nacías, eso dictaba qué país te tocaba nacer. Yo nací en agosto, plena cosecha, aquí en la última parada en Stockton, California, y es donde nací. Tengo un hermano en septiembre, también nació, y también nació aquí. Luego una hermana y hermano que nacieron en noviembre, ¿y qué creen? Ellos nacieron allá en México. Entonces, la rutina de nosotros era una rutina muy típica de una familia migrante de Michoacán. Teníamos varias paradas por todo California, siguiendo las cosechas, empezando con la fresa, la lechuga, luego llegando acá con el pepino, la cereza, el jitomate verde, el durazno, la pera, y terminamos las cosechas acá con la pizca de la uva. Ya se llegaba a noviembre y ya nos regresamos a México, y así era la vida de nosotros. ¿Y cómo es que de trabajando así en la agricultura, cómo es que comenzó su carrera de estudiante y todo eso? Bueno, mis papás siempre, a pesar de que ellos nomás tienen una educación de 3er grado de primaria, ellos siempre creían en la educación. Entonces mi mamá, estemos donde estemos, nos sentaba en la cocina después de que llegábamos de la escuela, nos hacía una sopita de fideo, unas tortillitas, pero hacer la tarea. Y no nos dejaba levantar hasta que estaba terminada la tarea. Nomás me tocó una vez echarle mentiras. Todavía recuerdo los cinturazos que me tocaron por echar mentiras, que no me quedó ganas otra vez. Y luego ella también, yo creo que si hubieran estudiado, tanto mi papá como mi mamá, hubieran sido unos psicólogos reconocidos mundialmente, porque eran unos expertos son unos expertos en la motivación. Qué bonito. En el aspecto, porque le pongo un ejemplo muy simple de mi mamá. Ella, cuando estaba con las amigas hablando, pues las amigas siempre hablaban de, ay, ojalá mi hijo haga esto, ojalá estudie, ojalá. Y mi mamá nunca, ella sabiendo que nosotros estábamos allí corriendo, jugando, escuchando, ella decía, ¿cuándo? ¿Cuándo mi hijo sea ingeniero? ¿Cuándo mi hijo sea doctor? ¿Cuándo mi hija sea contadora? Ella nos puso esa expectativa desde pequeños, de que la universidad no era una opción, sino un requisito. Se va a hacer. Y se va a hacer. Tienen que ir a la escuela. Y entonces mi papá pues, era un poco más diferente, ¿verdad? Son ejemplos muy distintos, pero motivaban igual. Mi papá, yo recuerdo un día que estábamos aquí en los campos, en las 8 millas, después de la pizca del pepino. Está uno todo lodoso, sudado, apestoso, cansado. Y te puedes imaginar los 4 niños en el carro de atrás, en el asiento de atrás, sí. Mi mamá en el asiento de pasajero, mi papá iba a conducir, ajusta el espejo para ver si al revés y nos ve, yo creo que nos vio todos chorreados y cansados, que voltea y nos ve y dice, ¿cómo se sienten?
Y yo, pues el más chico, más rezongón, dije, pues cansados, como quiera que nos sientamos, acabamos de trabajar un día entero en el campo. Pues sí. Y dijo, qué bueno, se recuerda este momento, porque ustedes tienen el gran privilegio de vivir su futuro ahora. Y yo dije, vivir futuro ahora, pues al viejo ya le dio mucho el sol, ya está hablando extraño. Y no aguanté la curiosidad y le dije, a ver, papá, ¿cómo que vivir futuro ahora? Dijo, sí, mijo. Mira, tú tienes un gran privilegio que tus amigos no tienen. Si tú estás dudando cómo va a ser la vida sin un estudio, tú no tienes que dudar, hijo. Aquí está. Bienvenido a tu futuro sin estudio. Así que si te quieres incorporar, dejar la escuela e incorporarte con la familia 7 días a la semana en el campo en vez de nomás sábados y domingos, bienvenido. Y yo dije, no, como que me gusta la escuela. Entonces eso fue algo muy impactante, ¿no? Un ejemplo muy fuerte. Y es cuando dije, no, yo no quiero una vida así toda mi vida en el campo, yo quiero hacer algo. Y es cuando yo le empecé a echar ganas al estudio. ¿Cómo agarraste tu sueño para hacer lo que haces de astronauta e ingeniero y todo eso? Pues el sueño nació muy casualmente. Yo aún tengo la edad, tengo que confesarlo, que tengo la edad que recuerdo la última etapa del programa de Apolo, cuando estábamos mandando cohetes con humanos a la superficie de la Luna. Y yo recuerdo la última misión fue Apolo 17, que fue exactamente en el año 1972. Fue la última vez que hemos mandado un humano a la Luna. Ya no hemos regresado como humanos, ya no hemos pisado la Luna desde que yo tenía 10 años. Ahorita tengo 54 y hace 44 años que no vamos a la Luna. Y entonces, en ese instante, te puedes imaginar un niño viendo una televisión tipo consola de bulbo, esas de que duran 5 minutos en encenderse para que salga que se caliente la tele y salga las imágenes. Sí. Puedes imaginar un niño viendo una televisión blanca y negra, borrosa, deteniendo las antenas oreja de conejo para mejorar la recepción y viendo la imagen de la última misión. Del último hombre, todavía recuerdo su nombre, Gene Cernan. Es el último que ha caminado en la Luna. Viendo a Gene Cernan caminando en la superficie de la Luna. Escuchando el narrador, el reportero, todavía recuerdo su nombre, Walter Cronkite, narrando esa caminata. Saliendo y viendo hacia arriba la luna llena. Entrando, viendo al astronauta caminando, hablar con Mission Control Houston. Pues allí me enganché. Dice, de allí soy yo. Esto es lo que quiero ser yo. Y yo creo que todos los niños de 10 años en esa época pues también querían, yo creo vieron lo mismo que vi yo, también querían ser astronautas. Pero la diferencia que entre ellos y yo, creo que yo tuve la fortuna de tener un padre que tengo y de contarle esa misma noche ese sueño nuevo que había nacido dentro de mí, de querer ser astronauta. Nos estábamos caminando hacia la recámara para acostarnos, mi papá enfrente de mí y yo atrás de él, esa misma noche, de 10 años. Y le dije, papi, sí, mijo, ¿qué pasó? Dice, ya sé lo que quiero hacer cuando sea grande. Pues, acabando de ver las imágenes. Sí, hijo, ¿qué quieres hacer? Quiero ser astronauta. No, que hasta casi se tropeza. Voltea y se me queda viendo, pone las manos en su cintura y dice, ¿qué quieres ser qué? Y dije algo absurdo. Pero no me hice para atrás. Dije, no, pues quiero ser astronauta. Se me queda viendo, dijo, hijo, vamos a la cocina. No, se me pusieron bien grandes los ojos, porque en la cocina no pasan 3 cosas. Hacemos la tarea cada día después de la escuela, que ya la habíamos terminado de hacer. Cenamos, cual ya habíamos cenado, y allí es donde le gusta aplicar la justicia. Y yo dije, pues ahorita me va a aplicar la justicia, porque dije una tontería tan grande que me va a malmodear, ¿no? Y ahí voy bien asustado para
para la cocina, me siento y ya allí me dice, a ver, ¿por qué quieres ser astronauta? Me hace justificarlo. Y entonces yo le digo, oye, es que acabando de ver las imágenes y la información que tenía, pues, repetí lo que escuché, ¿no? Dijo, oye papi, es que yo no puedo creer que nosotros como humanos podemos mandar a un hombre 250,000 de millas lejos a la superficie de la luna y regresarlo sano y salvo. Y yo quiero ser parte de eso. Y se me queda viendo, yo creo que él vio pues la tenacidad de un niño que quería ser astronauta, que me dijo algo muy importante. Me dijo, yo creo que puedes hacerlo, pero si quieres hacerlo tienes que seguir 5 pasos. Me dijo, si quieres ser astronauta, sigue esta receta. Primero, dijo, decide lo que quiere ser Pepe cuando sea grande. Segundo, reconoce qué tan lejos estás. Tercero, crea una ruta que te guíe a tu meta. Cuarto, educación. No hay sustituto para una buena educación. Quinto, el mismo esfuerzo que le pones en la pizca del pepino, cereza y tomate, puso en mis libros, los pones aquí en tus libros, en tus estudios, y cuando te recibas, lo pones en tu trabajo. Siempre entrega más de lo que la gente espera de ti. Increíble. Y yo le agregué el sexto, que es la perseverancia. Hay que no darse por vencidos, porque yo estoy aquí para decirles que la NASA me rechazó no 1, ni 2, ni 3 veces, sino 11 veces. No fue hasta la 12ª vez que finalmente la NASA me aceptó como astronauta. ¿Cuáles eran los primeros pasos? Pues ya que tu papá te explicó cómo agarrar tu meta, ¿cómo eran los primeros pasos que tú tomaste después? Yo creo que los primeros pasos primeramente fue cambiar la rutina de nuestra vida, porque pues, la rutina era muy difícil para nosotros desde pequeños. Desde que yo nací, imagínate, el año escolar para nosotros empezaba como en febrero, marzo. Llegábamos de Michoacán en carro por 2 días al sur de California. Nos instalábamos allá 2 meses en lo que hacían la cosecha de la fresa. Sí. Y pues, en ese tiempo, entonces mi papá, como siempre creían en la educación, pues nos registraban en la escuela. De lunes a viernes en la escuela, pero sábado y domingo a trabajar en el campo. Y cuando apenas nos estamos imponiendo a nuestros amigos, a la maestra, se acaba el trabajo en 2 meses y movernos al centro de California. Y otra vez nos instalan en la escuela, nos estamos imponiendo, pero en 2 meses nos arrancan de allí y nos traen para acá a Stockton. Aquí sí pasamos como 5 meses, pero entre medio están las vacaciones de verano y a trabajar en el campo 7 días a la semana. Y ya cuando se llegaba noviembre, pues ya era tiempo de regresarnos a México, y ya mi papá en México no nos inscribía a la escuela, más bien pedía que nos lleváramos 3 meses de tarea. Se la pidimos a nuestra maestra, 3 meses de tarea, y nos la llevamos allí en la cocinita de mi abuela en La Piedad, Michoacán, o en el ranchito de Ticuiteco de mi otra abuela, haciendo la tarea en la mañana de 8 de la mañana a 12 mediodía, con una tacita de chocolate y un bolillo, pero es lo que hacíamos nosotros. Y entonces así es como nos pasábamos nosotros el año escolar. Y no fue hasta que una maestra finalmente vino y convenció a mi papá, mi maestra de 2º grado, vino y convenció a mi papá que nos teníamos que quedar en un solo lugar. Entonces ya empezamos a quedarnos aquí en Stockton, California. Ya no íbamos al sur ni centro de California. Llegamos directamente aquí. Y los viajes a México, en vez de ser 3 meses, se reducieron a 3 semanas, centralizados en las vacaciones de Navidad. Okay. Entonces así es cuando empezó a agarrar tracción nuestro proceso educativo. Empezamos a agarrar sabor a la educación, y luego nació el sueño de querer ser astronauta. Entonces yo sabía que quería ser astronauta, sabía que tenía que estudiar
una carrera técnica. Yo decidí ingeniería porque yo mismo me dije, cuando menos puedo trabajar de ingeniero. Las matemáticas me gustaban porque para mí el idioma era más difícil aprender, movernos de lugar a lugar, y 2 más 1 es 3 en cualquier idioma. Entonces yo dije, pues de aquí soy yo, de la matemática. Entonces, estando fuerte en matemáticas, la ingeniería se me hizo fácil y estudié la carrera. Y ya es cuando me di cuenta que también tenía que tener unos estudios posgrados. Entonces me fui a estudiar aquí la carrera de ingeniería en la Universidad de Pacific aquí en Stockton, pero luego fui a mis posgrados en la Universidad de California en Santa Bárbara y estudié mis posgrados, empecé a trabajar y empecé a meter mi solicitud de astronauta, y así es como empezó ese proceso, largo proceso de 11 rechazos y hasta la 12ª que así me seleccionaron. Si algo te estaba deteniendo, ¿qué era? ¿Cuál primero que comenzaste? No, sí, yo creo que el idioma fue lo primero, porque yo siempre digo que yo no dominé el inglés hasta los 12 años. Y por la misma razón que nos movíamos de lugar a lugar. Ya cuando nos establecimos en un solo lugar aquí en Stockton, es cuando empezamos a mejorar un poco el inglés. No, lo mejoramos muchísimo, al punto de que hasta se nos estaba olvidando el español, ¿verdad? Que nos pasa a muchos de nosotros. Pero luego ya uno lo recoge de nuevo y lo practica. ¿Cuál era el más grande riesgo que tuviste que hacer en el camino? Pues yo creo el riesgo más grande es subirse a la nave, ¿no? Sí. Estás en la nave y pues estás, como quien dice, en una bomba. Sí. Por tanto combustible que tiene uno. Y está explotando de una forma controlada, llevándote al espacio. Imaginándote que habíamos perdido una nave Challenger, así, y luego el Columbia de entrada también perdimos 2 naves con tripulaciones enteras, se han perdido. Entonces yo con 5 niños y mi esposa, entonces sí lo pensaba en ese aspecto, dije, pues lo que estoy haciendo es un poco riesgoso. No es una pasión grande, pero bastante riesgoso, porque viajar al espacio no es algo fácil, es muy complejo ese proceso y con muchos riesgos, y realmente pues sí me la rifé, ¿no? Pero lo bueno es que tengo una esposa que me apoya mucho y gracias a Diosito pues me regresó sano y salvo para poder contar mi historia. ¿Pensabas que lo podías lograr cuando estabas joven o pequeño? Sí, yo pensaba que lo podía lograr porque desde los 10 años, y esto es el poder de los padres en empoderar a sus hijos, hacerlos creer que todo es posible. Porque mi papá, cuando me dio esa receta de 5 ingredientes, él me dijo, si sigues todo esto a pie de la letra, yo te prometo que llegas a tu meta, a tu sueño de querer ser astronauta, pero sigue todo esto. Y yo lo creí. Yo dije, wow. Mis papás piensan que puedo ser astronauta, así que lo voy a hacer. Entonces eso te crea una confianza de que, oye, yo sí puedo hacerlo, ¿por qué no? Sí. Y empecé a seguir todo eso y mira, se logró. Tenía él mucha razón. Entonces por eso es lo que yo siempre digo, el consejo más grande que le doy yo a los papás de hoy, porque yo soy papá de 5 niños, creo que tengo un poquito de experiencia en ese aspecto, es de que hay que empoderar a sus hijos a creer que todo es posible en la vida, que nada es imposible. Hay que darles esos 5 ingredientes de que definan su meta, reconozcan qué tan lejos están de ella, de que crean una ruta en cómo llegar a su meta, de que se preparen, de que le echen ganas, y de que nunca se den por vencidos. Darles esos valores, esas creencias a sus hijos y creer en ellos, y ellos van a responder. Mis papás me dieron mucho más de lo que pudieran darme para mis estudios. No me dieron económicamente para mis estudios, no pudieron. Yo ahí me la rifé con préstamos, becas, financial aid, pero me dieron algo mucho más importante. Es la confianza en mí mismo de creer que sí puedo hacerlo. Y es lo que tenemos nosotros como padres, inculcar a nuestros hijos en decir, hijo, sí puedes, eres capaz,
hacerlos creer en eso y verán cómo sí van a responderles. ¿Qué es más importante, saber todo o nomás comenzar? Yo creo que lo más importante es iniciar tu ruta hacia el conocimiento. Okay. Porque saber todo nunca lo vas a saber. Siempre estamos aprendiendo cosas nuevas. Entonces, es lo que yo siempre les cuento a todos los chavos, es que lo más importante, si bien mi trayectoria de llegar a ser astronauta, lo más importante es que no llegué a ser astronauta. Lo más importante es el camino que tomé a llegar a hacerlo y que disfruté el camino a llegar a hacerlo. Si no disfruto el camino, no tiene chiste seguir esa meta. Porque llegando a la meta es el 5% de toda la experiencia. Los 95% es llegando allí. Y más vale que lo disfrutes porque pues, es lo que vas a estar haciendo la mayor parte del tiempo. Todos tenemos dudas. ¿Has tenido dudas en tu camino? ¿Y cómo las superaste pues cuando tenías dudas? Sí tenías. Pues yo siempre... dudas siempre uno tiene en el aspecto de que yo siempre dije, bueno, yo no soy... Para mí, yo no soy un genio, no soy inteligente. Porque yo veía a mis compañeros en la universidad que captaban las cosas. La tarea en 20, 30 minutos la terminaban de cálculos o de física. Y yo duraba 4 o 5 horas en hacerla. Y entonces yo sabía que yo no era tan inteligente, las cosas no se me vienen tan rápido en mí. Pero también sabía que porque trabajé en el campo, en los files, que yo trabajaba muy duro y muy largo y muy constante. Era terco. Entonces, en ese aspecto, ellos no tenían la paciencia, ellos estaban impuestos a hacer las cosas rápido y las hacían. Y yo dije, no, yo voy a lo largo, aunque dure 5 horas o 6 horas, la hacía, pero la hacía. Lo voy a hacer. Entonces era un poco frustrante en ese aspecto porque mientras ellos ya terminaban, se relajaban, pues uno todavía fregándose, ¿verdad? Pero mientras uno realizaba eso, que pues, así es como te hizo Diosito, pero lo bueno es que también me dio ganas con las ganas de trabajar, entonces yo solucioné eso. Entonces eso era la única duda. Y dije, tendré lo que se necesita para ser un astronauta, porque yo noto que a mí me toca duro más en hacer mi tarea que mis compañeros. Pero yo creo que en cierto aspecto me sirvió más porque los entrenamientos y todas las cosas son bastante duras y ese aspecto, pues, eso para mí ya no era duro, era normal. Y ya los compañeros se quejaban que era mucho, y yo como si nada, ¿de qué se están quejando? Te vayas a la pizca de pepino por 50 centavos de la cubeta, eso sí es trabajar. Hey, ¿cómo comienzas tu día? ¿Tienes una rutina o algo que te ayuda? Pues sí, el ejercicio, yo siempre voy al gimnasio, y de aquí me voy al gimnasio a hacer mis ejercicios. Sí, es muy, muy importante mantenerse uno en condición, también tanto tu mente como tu cuerpo lo tienes que tratar muy bien y cuidarse y no desvelarse, no andar de parrandero y todo eso. Yo soy una persona familiar. ¿Cuál piensas que es la clave para el éxito? Yo creo que la receta de 6 ingredientes que les acabo de dar. Hey. Esa es la clave para el éxito. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué haces todo este esfuerzo? Porque yo creo que hay mucho más José Hernándezes aquí en nuestra comunidad. Y entonces yo siempre estoy tratando de motivar a nuestros jóvenes en que todo es posible. Y entonces yo creo que hay mucho más José Hernández aquí con mucho talento que simplemente tienen que seguir la receta que me dio mis papás, que la sigan ellos y verán que ellos también pueden alcanzar sus propias estrellas. ¿Uno para de aprender? Claro que no, uno siempre está aprendiendo cosas nuevas, nunca para uno de aprender. ¿Qué estás ahorita? ¿Tienes unos proyectos? Sí, trabajo aquí tengo mi propia empresa de asesoría, trabajo en temas aeroespaciales para empresas, tanto americanas como en México, también energía renovable,
Estamos trabajando en proyectos en México con energía solar. Y luego también tenemos proyectos de outreach para nuestros jóvenes aquí en la comunidad, para inculcarle la curiosidad científica en ellos, para que ojalá algunos decidan en ser astronautas, ingenieros, físicos, lo que les dé la gana, pero que sigan adelante con sus estudios. ¿Dónde hayas tiempo para todos tus proyectos? ¿Cómo agarras la balanza? Me gustaría aprender porque yo creo que el chiste es tener un buen asistente. Aquí mi sobrina Andrea Duarte, y luego tengo otra asistente en México que también me ayuda. Ellos son los que balancean toda mi agenda y todo, y funciona muy bien. ¿Qué te tiene emocionado para el futuro? Nuevos proyectos. Pues sí, crecer el negocio aquí de asesoría en las áreas de temas de aeroespacial y energías renovables. Crecer esta empresa para eso. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido? Las 5 recetas de mi papá. ¿Lo puedes decir otra vez? Sí. Pues las 5 recetas que cuando quise ser astronauta es: define tu meta, reconoce qué tan lejos estás de ella, crear una ruta, un mapa de cómo vas a llegar, y obtén un buen estudio. No hay sustituto para eso, no hay sustituto para un buen estudio, y échale ganas. Y el sexto que yo siempre agrego es la perseverancia. ¿A quién tú admiras tú ahorita? Yo creo que la gente que admiro es la gente que se dedica a trabajos en las ciencias. Por ejemplo, al doctor Mario Molina, que ganó el Premio Nobel de México en descubrir el hoyo ozón, de global warming, las causas de global warming. Y luego también admiro al doctor Quiñones, que es un cirujano, neurocirujano, que también trabajó en estas áreas, mismas condiciones que uno. Tiene un libro que se llama Being Dr. Q, siendo Dr. Q, que es una historia muy similar a la mía. A él también lo admiro. La gente así es como admiro yo. ¿Por qué es importante dar para atrás? ¿Por qué lo haces? Lo hago porque realmente yo veo mi propia trayectoria y yo no lo hice solo. Mucha gente me ayudó en el camino, tanto como mis padres, mis hermanos, mis maestros, mis compañeros, mis colegas de trabajo. Entonces uno nunca llega, uno no puede llegar solo. O sea, si se pone a hacerlo uno solo, nunca llega. Y entonces una de las cosas que yo siempre he tratado de inculcar en los jóvenes es la importancia de regresar el favor, o regresar la ayuda que está recibiendo uno, ¿verdad? Y entonces es lo que yo trato de hacer, es yo ayudo porque creo que en mi papel como astronauta, pues tengo una voz un poquito más elevada en poder influir a los jóvenes, ¿verdad? Es como un atleta famoso que siempre está bajo microscopio. Entonces, si me escuchan, entonces, ¿por qué no que me salgan palabras que haga beneficio a esos jóvenes y decirles: mira, así es como lo hice yo y tú también puedes hacerlo? Y así es como... Sí se puede. Sí se puede, exacto. ¿Nos puedes decir de tu libro? Sí, claro, tengo varios libros. Tengo, por ejemplo, este que se llama El cosechador de estrellas, que es un libro que lo escribí yo mismo. En inglés también lo tengo, se llama Reaching for the Stars. Okay. Y es una autobiografía de mi propia historia. Y al escribirlo, pues me dijeron las mamás que querían también otro libro para sus niños, un libro más simple que ese, porque ese es para adulto. Y luego también tengo este libro que es de niño, porque las mamás, como había dicho antes, me pedían que querían otro libro un poquito más simple, que pudieran tener niños de 6 a 10, 12 años. Entonces este es el libro que está muy bonito ilustrado, pero realmente cuenta lo mismo
de mi vida, de cómo llegué a ser astronauta. Lo que cuenta ese libro en forma de adulto es el mismo mensaje, pero en forma para niños. Qué bonito. Y que los enseñan a... Pues la lección allí es que todo es posible en la vida con esos 5 ingredientes. Ahí está en ese libro y en ese libro los 5 ingredientes. Con más detalle en ese. Más detalle en ese. Y en ese. Sí, exactamente. Pues se nos acabó el tiempo. ¿Hay algo que se los olvidó tocar o algo que les quieres decir a nuestro público? No, nomás seguir animando a nuestra juventud que siga adelante, que el estudio es clave para progresar uno, y a los padres que no necesariamente es temas económicos en cómo podemos ayudar a nuestros hijos en sus estudios, sino que hay que animarlos a que sigan adelante y hay que hacerlos creer que todo es posible. Y verán cómo les va a responder. Gracias, muchas gracias. Gracias, ¿Cómo la gente se puede comunicar con usted? ¿En social media o cómo? Sí, yo tengo un Twitter, una cuenta de Twitter que se llama Astro-José. Okay. Es Astro-José o Astro_José. Y allí me pueden encontrar. Tenemos una fundación que se llama Reaching for the Stars. Okay. Esa es en astrojh.com. Me pueden encontrar. Y mi empresa es tierralunaengineering.com. Ahí también me pueden encontrar. Así que hay varios. Y Facebook, búsquenme, Astronauta José Hernández. Ahí también estamos. Sí, muchas gracias. Okay. Gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias por estar con nosotros y darnos su tiempo. Por favor, comparten y denle like, porque a lo mejor sus amigos y familia lo van a agradecer. Pero si ellos no se lo agradecen, nosotros sí te lo vamos a agradecer. Estén atentos para nuestra siguiente entrevista.